en Mateo capítulo 26, el verso 21 al 25. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Pueden tomar vuestro asiento. Bienvenidos a todos a la casa de Dios. Vamos a hablar un poco sobre esto, pero voy a hacer un poquito una ensalada de fruta. Estaba pensando en lo que dijo Jesús en Lucas 6:36. Hay varios versículos que me hacen pensar mucho y me estremecen algunas veces. Por ejemplo, este dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Hasta dónde llega nuestra misericordia? ¿Hay alguien aquí que puede decir, levantar la mano y decir: yo soy misericordioso como Dios es? Esto es para hacernos entender que estamos lejos de cumplir con toda la palabra de Dios. Aunque debemos esforzarnos, pero ser misericordioso como es Dios, creo que estamos lejísimos. Pero que Dios nos ayude a poder hacerlo. Bueno, yo sé que hay muchos que nos siguen, aún de la provincia del Chaco. Y hermano Tomás hablaba de calumnia, los que hablan mal, los que dicen cosas, que hice campaña, que llevé mucha gente de misiones. Hermano Fabián y Silvina son testigos que al principio no había nadie que iba y estaba dudando si me iba en colectivo porque me iba solo. Y Fabián dijo: vamos con nosotros, y nosotros vamos a Charata y te llevas la camioneta. Y no me agradó eso. Y al último se fueron juntando y fuimos. Pero no sé cuánto había, 30, 32 que fueron al final de misiones. ¿Cuánto? 34. Y había más de 300 en total. Así que igual no hace la diferencia. Cuando me propusieron la comisión directiva, porque el pastor Roberto desistía a lo menos por 2 periodos, por ciertos inconvenientes, dije: Señor, estoy en tus manos y no voy a hacer ninguna fuerza. Y no lo hice. Dios es testigo. Si alguien hizo por mí, no sé. Pero sí me he propuesto algo, lo mismo que en
primer periodo, fueron 2 periodos seguidos, ahí me propuse de cambiar el estatuto porque había muchos puntos negros en nuestro estatuto inicial. Y gracias a Dios lo logramos, excepto la Asamblea Extraordinaria desaprobó un punto y ese quiero volver a ver si podemos lograr. Por eso, como lo dije el miércoles, necesito el apoyo no solo de mi esposa, de la iglesia, en oración. Y dije de alguien más, pero él no estaba, entonces nadie le habrá contado. Pero sí, el mediado de mayo, 17 de mayo, empieza el primer desafío, que creo que Dios ya está encaminando todo. El día 17 y 18 tenemos unas reuniones, 19 nuestra primera reunión de la comisión directiva, donde también hay que firmar algunos poderes para no tener que viajar. Bueno, en esta oportunidad me va a tener que autorizar el secretario a firmar en lugar de él. Las veces anteriores autorizaba el presidente y el secretario y gracias a Dios que así funciona bien. Una comisión directiva muy linda, muchos jóvenes capacitados, en síndico que es un puesto, todos son delicados, pero síndico que tiene que controlar todo. Dentro del síndico, de los 3 síndicos tenemos 2 contadores y uno que trabaja en un estudio contable, así que no se le van a escapar ningún número, porque están para eso, para controlar todos los números, aunque a veces se le escapan también. Pero son hermanos jóvenes, con capacidad. Me ha tocado estar en la comisión, ya son muchos años que estoy en un cargo en otro. Me ha tocado estar con gente mayores y a la gente mayor le cuesta el cambio, le cuesta la tecnología y tenemos que aprovechar la tecnología, pero para lo bueno, ¿no? Porque también muchos lo usan para lo malo. Así que, hermanos, oración. Yo sé que es un desafío, hermano Darío, siempre le mezclo Darío con el hermano de él, Diego. Darío dice que el liderazgo siempre trae dificultades, pero Dios conoce mi corazón y esto no me hace más grande, sino al contrario. Desde que la comunidad cristiana evangélica inscribió en registro de culto, en personería jurídica, el primer presidente fue mi abuelo, Rodolfo Mosdien. Anteriormente, cuando no estaban inscritos, el que lideraba todo era un tal Rach, pero desde que se hizo el acta constitutiva en alemán, se lo tuvo que traducir, yo lo tengo, alguien me facilitó las primeras actas en alemán y bueno, alguien lo tradujo después y bueno, lo que no encuentro cuando se hizo el templo aquí en Óvera. Un templito de madera que estaba acá.
en el 60 y no me recuerdo cuánto ahora está hecho el título, que mi abuelo había comprado este terreno y el de al lado, y después él donó este para la iglesia y aquel vendió. La idea de él era primero venirse para misiones. Bueno, no vino, pero aproximadamente cuando empezaron los cultos, porque se hizo en casa de familia primero, en el año 56 aproximadamente. Se alquilaba. Un tiempo se hizo en esa esquina donde vivían ustedes ahí, que hoy es de Schweiger, ¿sí? Bueno, un tiempo se hacía culto ahí, según los que ya partieron. Lo importante es que las puertas que Dios abrió, nadie las cierra. Hemos pasado tormenta como iglesia, divisiones, pero Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel. Así que, hermanos, si hay cosas que me preocupan, es un poquito el desinterés. Pero es una de las señales de los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará. La apostasía es otra de las señales. La iglesia de Laodicea representa a la iglesia de los últimos tiempos y ahí vemos la frialdad, el desinterés. No es tan serio. Con que vaya una vez por semana al culto ya está bien. No. Hay cultos oficiales que son de la iglesia y debemos estar, excepto cuestiones o por razones de trabajo, de estudio, pero seguimos orando. Si sería otro, ya estaría haciendo fiesta de círculo oración de los hermanos 2000. Así que ya estamos 25 años. En el 2000 empezamos. En la hiperinflación, en donde muchos quedaban sin trabajo. Probamos hacerlo a la siesta para que vengan todos, no vinieron. Bueno, el mejor horario, 5:30, antes de ir al trabajo. Casi siempre llegamos al número perfecto, 7. A veces pasamos y a veces bajamos. Pero cuando oramos aquella vez por trabajo, había varios hermanos que no tenían trabajo. Dios abrió puertas. Y Dios bendijo y ahora no tienen tiempo para venir porque tienen que cuidar lo que Dios le dio. Bueno, sobre esto un poquito quiero hablar. Con esta pregunta, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y qué cara dura, Judas todavía pregunta, ¿soy yo, Señor? Si él sabía que era él. Y Jesús sabía quién era. Jesús sabía. Volvamos un poquito al tema. Esta pregunta vino después que el Señor le dijo
que dentro del grupo había un traicionero, un entregador. Los que eran inocentes, los que sabían que no lo iban a entregar, fueron los primeros que preguntaron, ¿soy yo, Señor? Y el que sabía que era el traicionero, esperó hasta el final. Y estaba ahí. Bueno, el miércoles, espero que se hayan lavado los pies en la casa, porque muchos no vinieron a lavamiento de pie. Dije, entre otras cosas, que Jesús lavó los pies a todos, aún sabía que Judas lo traicionaba. Le lavó los pies. Judas estaba ahí. Y nosotros, ese no, ni le estoy por tocar los pies. Ahí vemos, y vuelvo al versículo donde dice que debemos ser misericordiosos, como Dios es misericordioso. Tenemos tantos versículos, tantos pasajes en la Biblia donde nos habla del amor al prójimo, al hermano, al enemigo, que no debemos juzgar, no debemos condenar, pero parece que eso no lo leemos. Miramos solamente la falta. Jesús estaba en una situación muy delicada en este momento. Él sabía que la hora de él estaba llegando, de que tenía que enfrentar algo que como humano no lo quería. Países donde existe la pena de muerte y son condenados a morir, antes era más cruel. Hoy, donde todavía existe, bueno, depende del lugar, siguen siendo crueles. Pero en muchos casos una inyección y se va. Pero la persona sabe esto. Usted se puede imaginar si a usted le dice va a ser condenado a muerte. He leído un caso que le condenaban a muerte y le pidieron o le preguntaron cuál era su último deseo. Y ellos le concedían el deseo. Distintas cosas que piden. Pero este era un joven y le preguntaron cuál era su último deseo, anhelo de antes de ser ejecutado. Él dijo, quiero que venga mi mamá, le quiero dar un beso. Me pareció bueno. Vino su mamá y cuando él le iba a dar el beso, le mordió la oreja y le sacó un pedazo de oreja. Entonces estaban los periodistas y todo ahí y le preguntaron por qué hizo esto. Porque por culpa de ella, yo hoy voy a ser ejecutado. Cuando yo robé la primera vez, ella no me corrigió, ella festejó conmigo.
De ahí empecé a robar, maté para robar y hoy soy condenado por culpa de ella, que no me corrigió. Qué duro, ¿no? Qué duro. Yo creo que, en otras cosas, dijo, yo creo que cada vez que ella mira en el espejo, le falta el pedazo de oreja, se acuerde que por culpa de ella perdió un hijo. Hermanos, que Dios nos ayude a ser sinceros, a no hacernos lo distraído. ¿Soy yo, Señor? O como hacen los chicos, yo no. O tiene algo escondido, le pone atrás. ¿Qué tiene ahí? No, nada. Nada. Porque sabe que tiene algo que no tenía que tocar. Pero nada. Y bueno, un hijo, una hija, los chicos no pueden engañar a los padres. Donde ellos quieren ir, los padres ya volvieron. ¿Y ustedes creen que le podemos engañar a Dios? ¿Hacernos entendido? Caín mató a Abel y Dios le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Sabía o no sabía dónde estaba? Sí lo mató él. Él sabía. Los culpables siempre se esconden. Los inocentes no tienen problema. Pero los culpables pretenden esconderse. Porque de Dios no nos escondemos. Podemos escondernos del pastor, del ministerio, de la esposa, del esposo, etc. Pero de Dios no. Él todo lo ve. La pregunta que Jesús hace y le hizo a cada uno, porque el verso 21, sí. Mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Y como dije, los inocentes fueron los primeros que preguntaron, soy yo, Señor. Ahora, Jesús hace esta pregunta a todos porque podía ir directamente a Judas y decirle, Judas, yo sé que negociaste, me vendiste, me traicionaste, pero él le hizo la pregunta a todos, para que los demás se den cuenta y nosotros nos demos cuenta, porque quedó escrito para nosotros, de que no podemos esconder nada de Dios. No podemos esconder nada de Dios. Como decía Darío, nuestro rostro habla. Nuestro rostro habla. ¿Qué ven la gente en nosotros? ¿Ven a Cristo? ¿Ven a Cristo? ¿Qué vieron en Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿Qué rostro tenía Esteban? Un ángel, un ser celestial. Y él mirando arriba vio a Cristo
Ese Cristo que muchos lo recuerdan estos días nomás, pues se olvida. Felices Pascua, Semana Santa. Semana Santa tiene que ser todos los días. Tenemos que ser santos siempre. Pero delante del Señor no podemos esconder nada. Delante del Señor debemos presentarnos tal como somos. Tal como soy. Aún cuando predico la palabra no tengo que cambiar mi voz. No tengo que usar palabras que no son comunes en mi lenguaje. No tengo que imitar allí, ¿cómo era que se llamaba? Gigi Ávila, Anacondia, Freyson, Jimmy Schwager. No tengo. Tengo que ser yo. Porque si yo lo hago, usted se va a dar cuenta de dónde yo estoy sacando los temas, a quién estoy siguiendo, a quién estoy escuchando. Y muchas veces escuchamos frases que no son nuestras. Si nosotros acá decimos, el fulano está pichado, sí, todos sabemos a qué se refiere. Teníamos un tiempo que trabajábamos con madera y teníamos un empleado de Tucumán y bueno, nos arrancó el camión creo que era de Filomeno, estábamos con Pedro y papá de Darío y vamos a pecharlo. Y acá, ¿cómo decimos? Vamos a empujar. Y ellos, vamos a pecharlo. Péchelo. Le doy estos ejemplos para que se dé cuenta, hermano. Tenemos que ser como somos. Esto no quiere decir que no tenemos que mejorar. Gracias, Tomás, mejoraste mucho, Sí, hermano, tenemos que mejorar. Tenemos que perfeccionarnos. Bueno, yo en casa tenía dos que me corregían cuando ya era más grandecita. Papi, no se dice así, se dice así. Papi, no se dice pollo, se dice polio. Bueno, el último dije, ¿sabe qué? Ustedes coman polio y yo como pollo. Y listo. Terminó. Pero bueno, eso me quedó del Chaco, allá. Pero muchas cosas ya fui corrigiendo. El pollo no voy a seguir comiendo pollo. Pero hermanos, la declaración que hace Jesús aquí fue antes de la cena del Señor. Él instituyó la cena. Por eso siempre decimos que la Pascua no es para nosotros. La Pascua es para los judíos. Ellos celebraban la Pascua recordando cuando fueron sacados de Egipto y tenían que cada año recordar y volver a celebrar la Pascua, comer un cordero, hacerlo tal cual lo hicieron ese día que iban a salir. Y Jesús, como judío, junto a sus discípulos, comieron la Pascua, pero en ese momento Él instituye la cena del Señor. Y ahí dice que lo debemos hacer en memoria de Él. Nosotros no festejamos la Pascua en memoria de haber salido de Egipto. Simbólicamente, Egipto es el mundo. Cristo nos sacó del mundo. Somos hijos de Dios. Pero antes de celebrar la cena,
Jesús hace esto. Y esto nos enseña que antes de celebrar la cena, no un minutito antes cuando está la mesa acá y ya se levanta el mantel, no. Ya esa semana de oración, debemos examinarnos cómo estamos para participar en la cena. La cena no es un ritual, es algo que Dios, Jesús, estableció y dijo que eso debíamos hacer hasta que Él venga. Hay iglesias que lo hacen una vez por año. Nosotros lo hacemos una vez por mes. La Biblia no nos dice. Aparentemente lo hacían todos los días. Partían el pan. Pero lo importante es cómo lo hacemos. Y vuelvo a decir, debemos saber, por eso nos debemos examinar, que de Dios no escondemos nada. De Dios no escondemos nada. Tenemos que ser transparentes. Si queremos ir al cielo, no debemos ser hipócritas. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Por ser hipócritas. Por la hipocresía ellos mintieron. Ellos quisieron aparentar lo que no eran. Vamos a vender la propiedad y nos vamos a quedar con una parte. No había problema, le dijo Pedro, era ustedes. Pero ellos aparentaron que entregaban todo lo que vendieron la propiedad. Señor, acá lo traemos a los pies de los apóstoles. La hipocresía los hizo que Dios los fulminara. Primero a él, después a ella. ¿Cuántos de nosotros estaríamos hoy sentados si Dios actuaría de la misma forma? Creo que ninguno. Por eso vuelvo la misericordia de Dios. Pero esto aconteció de Ananías y Zafira para que entendamos que no podemos ser hipócritas. No podemos aparentar lo que no somos. Soy lo que soy. Y nada más. Y nuestro rostro, como decía Darío, habla mucho, ¿no? Dijo hermano Cabrera, no tengo revelación del Espíritu, pero discernimiento de cara, sí. Entonces, hermanos, no escondamos. ¿Será que no habrá, esto es duro, algún entregador, algún traicionero entre nosotros? Hermano, qué gusto verte, qué alegría. Por abajo, chuzazo. Y todo esto frena la obra de Dios. Yo no creo que la iglesia del Señor va a terminar. Sí va a terminar cuando nos vamos con el Señor. Estemos allí. Pero sí, somos un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo que la cabeza es Cristo. Y dice que cuando un miembro sufre, se duele, todos sufren.
Ahora, si tenemos traicioneros dentro del cuerpo, entregadores como lo fue Judas, hace sufrir todo el cuerpo. Lo que el Señor detesta, y perdóneme esa palabra, pero así como usted y yo detestamos ciertas cosas, lo que el Señor detesta es que tengamos doble cara. Doble cara. Algunos pasajes lo llaman distinto, pero en realidad son doble cara. Santiago 1:8, si me pueden poner. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y 4:8, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble cara, purificad vuestros corazones. Hermanos, Dios detesta esto. Doble ánimo. No siempre estamos con el mismo ánimo. A veces estamos desanimados. O al menos yo a veces estoy desanimado. Pero eso no me debe hacer apartar de Dios. Como decía Fabián Cabrera, trajo una reflexión de que a pesar de lo que nos pase, Dios sigue siendo bueno. Él no cambia. Y a pesar de lo que me puede pasar a mí y a ti, tienes que seguir teniendo la misma cara. Aunque por dentro estamos a veces sangrando. Pero la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. No es fácil ser cristiano, hermanos. Pero debemos esforzarnos si queremos entrar. No podemos jugar a ser creyentes. Tenemos que serlo de verdad. Cuando, bueno, ahí está Darío, Yanni, Rosy, no está hablando todo. Se juntaban los primos y jugaban al culto. No me acuerdo quién quería ser el tesorero, pero jugaban al culto. Era tan lindo verlos jugar al culto. Porque cuando ellos juegan al culto, cuando son niños, es lo que aprenden acá. Lo que ven acá. Ahora cuando un grande juega al culto, es lo que dije anteriormente, hasta el Señor lo detesta. Cuando el grande juega al culto, nosotros venimos a hacer el culto. Hermanos, 1 Corintios 10, 21. Primera Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar la cena del Señor y la mesa de los demonios. Duro, duro. Por eso es bueno examinarnos antes de participar. No puedo estar revolcándome en el pecado
y después venir, participo en la cena. No existe, hermanos, aquellos que enseñan, y que me perdonen si alguien me está escuchando, que enseña que puede participar aún estando en pecado porque Cristo ya le perdonó los pecados, pasado, presente y futuro. No, no. Tengo que estar limpio. Y por eso debo examinarme antes para saber si algo está mal, tratar de solucionarlo, de arreglarlo. No podemos participar de dos copas. Culto Santa Cena. Si hoy sería culto Santa Cena, no habría lugar. No habría lugar. Cuando todos los cultos deberíamos estar. Todos los cultos. Y para finalizar, Lucas 16:13. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nos está hablando todo estos pasajes, hermanos, de no tener doble cara. Los ricos se van al infierno, predican algunos. ¿Dónde dice en la Biblia eso? No lo dice. Gracias a Dios por los hombres ricos que tienen una mano abierta para la obra de Dios. Y eso demuestra que no están atados a la riqueza. No están atados. Pero aquellos que el Dios de ellos es el Dios Mamón, en doble cara, son religiosos en la iglesia. Y bueno, queremos levantar una ofrenda especial porque necesitamos ayudar a fulano y el próximo domingo vamos a levantar la ofrenda y alguien levanta la mano. Pastor, yo pongo hoy. Y saca así. Es doble cara. Y de que existió esto, lo existió, hermano. ¿Por qué tengo que mostrar lo que hago? Esa está la mitad del corazón, la riqueza es la mitad en lo otro. Pero Dios nos quiere entero. Aunque a veces nuestra cara refleja otra cosa. Por los problemas que pasamos, por las dificultades. Pero que acá adentro no escondamos nada de Dios, porque Dios ve todo. Dios ve todo. Nada podemos esconder del Señor. Póngase de pie.